Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá 19 de marzo. Estamos conmemorando hoy un aniversario más de la batalla de esa misma fecha en Azua, que fue donde se detuvo, se contuvo a las fuerzas militares haitianas que venían, desde luego, a responder la declaración de independencia que habíamos hecho los dominicanos el 27 de febrero. Vean ustedes, del 27 de febrero al 19 de marzo, 20 días después de la declaración de independencia, ahí en la Puerta del Conde, pues ocurre la primera batalla, la del 19 de marzo. Mucha gente cree que el 27 de febrero hubo una batalla. No hubo ninguna batalla, sencillamente hubo la declaración de independencia ese día. Hubo un movimiento político importante, sobre todo un movimiento político dirigido por los cuadros políticos de la Trinitaria, los cuadros políticos que habían sido formados en la Trinitaria por Juan Pablo Duarte y por del grupo fundador trinitario. Eso fue fundamentalmente lo que hubo en el 27 de febrero, una convocatoria además de a la dirigencia trinitaria, a los cuadros políticos trinitarios, militares, etcétera, políticos, en fin, dirigentes de la Trinitaria, del movimiento patriótico trinitario. Una convocatoria a toda la gente que apoyaba la independencia, toda esa gente que apoyaba el movimiento iniciado por Juan Pablo Duarte, Pedro Alejandrino Pina, Juan Isidro Pérez, Vicente Celestino Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, en fin, todos los trinitarios del grupo original. Hubo la declaración, hubo el trabucazo y hubo desde luego un movimiento que permitió poner en prisión al jefe al jefe militar haitiano que estaba aquí en aquel momento, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, y que bueno permitió que se formara poco tiempo después la primera junta central gubernativa, la declaración de independencia e inmediatamente la reacción del gobierno haitiano, que venía encabezado por Charles Gerald Ayné, Charles Gerald, como se le llama, y encabezando desde luego una tropa importante, de manera que la batalla del 19 de marzo es una de las batallas importantes, junto con la del 30 de marzo, 10, casi 11 días después de la del 19 de marzo. La batalla del 19 de marzo define ya las cosas, porque desde luego las tropas haitianas venían avanzando y avanzaron hasta Azua realmente y cruzaron de Azua. Pero desde luego ahí, si bien es la historia y algunos historiadores destacan la participación del general Pedro Santana, no menos cierto es que el general Antonio Duvergé también juega un papel determinante con el movimiento guerrillero que él supo organizar y mantener en diferentes puntos desde Azua, entre el territorio de Azua y Baní, en emboscadas guerrilleras contra la retaguardia haitiana, que logró esas emboscadas guerrilleras dirigidas por el general Antonio Duvergé fueron realmente decisivas en la definición de lo que sería la batalla del 19 de marzo. Dos batallas importantes, la del 19 y la del 30 de marzo, que definen claramente la independencia de la República Dominicana. Definen el destino que ya no habría de detenerse, a partir de ahí,
de la independencia dominicana, que hay que destacar el valor de todos los combatientes, no solo Santana, Antonio Duvergé, Alfao, etcétera, de todos los que participaron en aquellas batallas, porque estaban en una lucha bastante desigual, estaban en lucha con un ejército haitiano aguerrido, indudablemente, que ya, digámoslo así, tenía 40 años de batalla. 40 años porque Haití se independizó en el 1804 de Francia. Y desde entonces, esa fue una independencia que fue además una lucha larga, proverbial, sangrienta hasta lo último, hasta donde usted no se imagina, porque estamos hablando de esclavos contra un ejército de élite, que era el ejército incluso en un momento llegó a ser ejército ya propiamente mandado por Napoleón, una fuerza importantísima que comandaba su cuñado Leclerc, Víctor Leclerc, que fue derrotada por esos esclavos liberados ya, haitianos. No estamos hablando de un ejército cualquiera. A lo que se enfrentaron los trinitarios, a lo que se enfrentaron los dominicanos de la independencia del 1844, era un ejército ya hecho y derecho con 40 años de experiencia, además 40 años de lucha y de una lucha formidable, titánica, por la propia independencia del pueblo haitiano, que luchaba desde luego por la presencia en nuestro país del esclavismo, la esclavitud española, porque España siempre mantuvo la esclavitud en la República Dominicana y después, bueno, ya en la isla, quiero decir, ¿no? Ya desde luego la lucha de los trinitarios y del pueblo dominicano de entonces, un pueblo pequeño, compuesto por menos de 200.000 personas, menos de 200.000 almas, como dice alguna gente. Se puede entender ya qué tipo de ejército podía tener el pueblo dominicano. Sin embargo, lo importante frente a la cantidad es la calidad, y la calidad de los cuadros políticos y militares de la Trinitaria demostraron eso. La calidad es un elemento determinante. Antonio Duvergé, Pedro Santana y todos los demás grandes adalides de esa lucha del 19 de marzo ahí en Asua y del 30 de marzo también en Santiago, pues demostraron que el pueblo dominicano, aunque era un pueblo pequeño entonces, aunque era un pueblo muy pobre todavía, aunque era un pueblo de apenas menos de 200.000 almas probablemente, alrededor de 200.000 personas, a pesar de eso era ya un pueblo preparado para la libertad y un pueblo preparado para la lucha, para la guerra y para hacer valer sus deseos de independencia. En eso tiene un papel magnífico, un papel inolvidable, inigualable, Juan Pablo Duarte, que fue quien primero vio la posibilidad de conseguir la independencia del pueblo dominicano. Fue además quien concibió la idea de la organización de la Trinitaria en un partido organizado en pequeñas células de a tres, por eso le llamaba Trinitaria, un partido trinitario, un movimiento trinitario, formado de a tres personas. También por el valor que para él tenía su concepción religiosa también, donde el 3 juega un número importante, pero sobre todo porque en un momento en el que estaban tenían que ser sumamente cautelosos, de manera que un pequeño grupo que inicialmente eran entre 9, 12, 15 personas, empezó a adiestrar gente, no solo en términos políticos, sino también en términos militares, porque Duarte y una parte de esos trinitarios, incluyendo al propio Pedro Santana y a Ramón Santana, que no eran trinitarios, pero sí tenían formación militar,
porque se habían formado militarmente en el ejército haitiano. Oigan bien, en el ejército de ocupación. Algunos de los trinitarios, sobre todo el mismo Juan Pablo Duarte, tenían puestos dentro del ejército militar. Duarte era un oficial del ejército haitiano. Lo había sido Sánchez también y Mella también. De manera que ahí dentro de ese ejército haitiano se habían formado ellos como militares. Además que agregaron a su formación política. Ese pequeño grupo de la Trinitaria fue suficiente, como decía o como dice el Evangelio, el pequeño grano de mostaza, que es el que hace fermentar a la gran masa de harina. Pues eso fue ese movimiento trinitario. De ahí saldrían los cuadros políticos y militares que iban a escenificar batallas, verdaderas epopeyas como esta que conmemoramos hoy, el 19 de marzo, la batalla de Azua, un movimiento que sella definitivamente la independencia de la República Dominicana junto con la batalla del 30 de marzo, porque las tropas haitianas se habían dividido en dos. Una venía por aquí abajo, por el sur, que era la mayor y que era la que comandaba Charles Gerald Ayné, el jefe haitiano, y la otra era la que venía por el norte y entraría por Santiago y sería también derrotada allá por las tropas dominicanas. Gran día, un día importante para recordar, por lo tanto. 19 de marzo, batalla del 19 de marzo. Mire, el presidente estuvo ayer en Dajabón, en su visita número 199, por cierto, y dijo una cosa importante allí. Dijo, cuando yo llegué en el 2012, había un ingeniero que tenía, ¿cuántos miles de escuelas era para construir él solo? Déjeme buscarle el número, porque el número es interesante y porque además el presidente, ¿cuántas tenía? 5,000 era que tenía el infeliz. Ya usted sabe, uno solo tenía 5,000 escuelas, 5,000 y pico. El pico no lo recuerdan, 5,100 y pico de escuelas, uno solo. Eso para que tengamos claro qué es lo que ha pasado con el gobierno de Danilo Medina y porque quiero responder a alguna gente que dice que aquí hay dos países, uno que es el del presidente Danilo Medina y otro que es el presidente, que es el país real. No, eso es falso, no son dos que hay, no es uno, no es el del presidente y otro es el real, no hay muchos países. En República Dominicana, como en cualquier país del mundo, hay muchos países. Hay el país, claro, el del presidente Medina, que es el país que echa para adelante, que es el país que está trabajando, que es el país que está invirtiendo, es el país que está construyendo escuelas, que está construyendo hospitales, ese país, claro que sí, es el país que está construyendo empleo, claro, indudablemente, es el país que está avanzando. El otro es el país pesimista, pero ese es chiquito, ese lo tiene la oposición, ese es el país pesimista, ese es el país que todo lo ve mal. Ese es el país según el cual aquí no sirve nadie. Ese es el país según el cual nada más se resuelve todo si la oposición llega. Nada más se resuelve todo si llega la oposición. Ese es el otro país, ese es un país chiquito. Chiquito porque sacó como un 25% en las elecciones, es un país chiquito. Y hay uno más chiquito todavía. Más chiquito que ese llega al 1%, el 1 punto y pico. Que es el grupo, el de los grupitos chiquitos, de izquierda, de más o menos izquierda, de derecha, porque hay una mezcla ahí. Ese chiquitico que tiene un 1, un 2%, ese otro país, un tercer país. Ese país, desde luego, no se diferencia mucho del país que es el 20 y pico % de la oposición.
no se diferencia mucho, porque tienen una misma cantaleta. Tienen exactamente la misma cantaleta y debían revisarse. Porque cuando usted coincide con la derecha opositora, que tiene el 25%, y usted que tiene medio de un 2%, y el discurso es el mismo, pues entonces yo no sé cuál es la diferencia. No veo mucha diferencia. A mí que me lo expliquen, porque yo no veo mucha diferencia. Además es un país que sigue siendo muy chiquito, porque si la oposición del PRM tiene un 25% más o menos, debe tener mucho menos a estas alturas. Pero démosle un 25%. Y usted le suma el otro 2, son 27%. Entonces, es un país chiquito, de un 27%. Está quedando todavía un 75%. Que parece que es un país muy interesante, muy importante, porque ese país es precisamente el país del presidente Danilo Medina, que sacó más de 60% en las elecciones pasadas, 62%, y que actualmente tiene una aprobación que supera a ese 62%, anda por el 65 o 66%, de manera que ya usted ve, yo conté ahí 3 países, eso me recuerda a mí una novela de Unamuno, una novelita ejemplar. Unamuno escribió 3 novelas ejemplares que las agrupó en un librito que se llama así, 3 novelas ejemplares y un, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo es que es el título? 3 novelas ejemplares y un prólogo. Y en el prólogo precisamente Unamuno describe que la gente es lo que el otro cree que es, lo que uno cree que es, lo que la comunidad, en fin, o sea, uno es al mismo tiempo varias cosas, lo que es, lo que uno cree que es, lo que el otro cree que usted es, y ahí van 3 nada más. Pues eso mismo pasa con esa gente que habla y que dice que aquí hay 2 países, que uno que es el de verdad y otro que es el del presidente Danilo Medina. No, usted está muy equivocado. Aquí hay más de un país. Lo que pasa es que el país del presidente Medina es muy diferente del país de la oposición y del país del otro 2%, ¿me entiendes? Y de los indiferentes, porque hay un chin que son indiferentes, que nada les va ni les viene, usualmente están de un lado, están del otro, y ellos creen que ellos son ellos. Esos son los indiferentes, y ya ahí le mencioné 4 países, que a la larga coinciden, a veces hasta coinciden, pero que varían. Ahora, el país importante, el país que marcha, el que avanza, es el país de las visitas sorpresas. Ayer, por ejemplo, vean ustedes estos testimonios de la visita de ayer. Por ejemplo, esta señora, Sonia Bueno, creo que se llama, que dice, por fin he visto a un presidente. Aquí dice otro, aquí este lugar tenía 125 años de fundado, nunca habíamos visto un presidente. Y efectivamente, el presidente estuvo reunido ayer con apicultores, por ejemplo. Búsqueme los testimonios de la visita sorpresa de ayer para que me avisa cuando... mira ahí, esta es autobús, será esta Sonia Buena, porque... me interesa el de... Pero vamos a compartir ese, después seguimos viendo los otros. Adelante con ese. Encontré mucho más de lo que esperaba. En esta semana le mandamos el autobús para los estudiantes. Lo más importante es que necesitamos un camión, furgón, para que el polvo no penetre a las salsas. Y entonces que ustedes le compren el camión y se lo regalen a la asociación. Cada apicultor necesita de 25 colmenas para hacer una microempresa. Yo de antemano le digo a Casimiro que le financie la totalidad de los apiarios que quiere. Dígale a doña Candy que venga ella también para yo abrazarla, para que lo abracemos entre las dos. Sí, ese es el país del presidente, es el país mayoritario, como usted puede ver, porque ese país es el de la gente pobre, ese es el país de la gente emprendedora, la gente que está produciendo miel
de abeja, la gente dulce. Ahí está la visita de restauración, la visita en restauración también estuvo, porque el presidente se está moviendo ahí, en la frontera también, para que nadie diga que el presidente abandonó la frontera, como dice ese otro país, el país de la oposición. ¿El presidente abandonó? Oh sí, claro que sí. Nada más en una semana ha inaugurado el hospital de Neiva, inauguró el Melenciano, inauguró, para que usted entienda de qué estamos hablando. Tenemos sí vamos a compartir del país del presidente Danilo Medina. Adelante. Restauración tiene 125 años que fue elevado a la categoría de municipio. Nosotros necesitamos que se nos mejore el servicio y que se nos electrifique el pobrecito de Restauración. La jornada extendida ha venido a contribuir con la economía de la familia dominicana y estamos necesitando 6 aguas. Solamente usted, presidente, que es el presidente de los pobres, es que puede hacer algo por esta comunidad. Porque por eso que yo digo, presidente, que usted es la persona que se asemeja más al profesor Juan. Una comisión de gobierno va a volver aquí para recoger todas las inquietudes que ustedes tienen. Viene el IAD, viene agricultura, salud pública, vendrá educación. Van a tratar todos los problemas que me han planteado a mí con ustedes. Yo me llevo las anotaciones de todo lo que vinieron. Y estos 2 proyectos, si pueden venir también para que lo puedan discutir con ustedes para ver cómo lo podemos ayudar. Sí, esa fue el presidente, ahí estaba en restauración. A mí me gustaría compartir el testimonio de doña Sonia Bueno, que dice, abracé al presidente, porque es un testimonio de lo que siente ese país del que, ahí está, abracé a Danilo, en partido, allá en Dajabón. Partido, Restauración, Dajabón, estuvo el presidente caminando por ahí, por la frontera. Ya había estado por ahí, hay que decirlo. Vamos, antes de seguir el comentario, a ver este testimonio. Adelante, señor director. Soy nacida y criada aquí en esta zona, fui la bandera de Loma de Cabrera. Nosotras nos dedicamos a mirar hacia la comunidad. Somos 34 mujeres. Agarré un enjambre, eso me enamoró a mí de las abejas. Mire, yo tengo aproximadamente 40 cajas, quiero llegar a tener 100 cajas. Y después que yo tenga 100, la voy a querer seguir más, pero a 100 por lo menos. Nosotras las mujeres lo que nos falta es material. Yo mejor les regalo inicialmente y no les presto para luego condonar. Tienen que defender su crédito. El presidente Danilo es el único presidente que se acerca a los pobres. En mi vida, nunca yo había estado cerca de un presidente, nunca le había topado. Abracé a Danilo y si lo vuelvo a ver, vuelvo y lo abrazo. Ese es el país del presidente Danilo Medina. Ese, para los pelafustanes y toda la ralea de gente opositora que anda por ahí diciendo, ese es un país que tiene Danilo en la cabeza. No, ese no está está en la cabeza como preocupación. Está como preocupación, primera, ese país, ese pueblo. Claro, ese es el país de los que queremos que continuemos caminando por ese camino del progreso, del emprendimiento. Fíjense cómo dice doña Hortensia Bueno, dice, yo tengo, ¿cuántas son que tiene? Alrededor de 40 cajas de abejas, ¿verdad? Tiene 34 o 40 cajas de abejas, pero yo quiero tener 100, dice ella. Yo quiero tener 100 cajas. Ella tiene 40, son 34 mujeres las que pertenecen a la Asociación de Apicultores a la que pertenece doña Hortensia Bueno. Son una asociación de mujeres apicultoras, 34 mujeres son. Ella tiene 40 cajas de abejas, pero quiere tener 100. Claro, porque ella quiere aumentar la producción de miel. La miel que es ahora mismo tenemos carencia
de productores y carencia de miel, porque el mercado internacional demanda miel cada vez más, y desde luego no damos abasto. Así que si podemos producir mucho más miel, mucho más exportaremos. De ahí que doña Hortensia Buena tiene razón, ella no quiere tener 40 cajas, ella quiere tener 100 cajas. Y el presidente que les presta 5.5 millones a esta gente, es decir, 5,5 millones, es decir, es una chilata. Lo que esta gente necesita para seguir creciendo, para seguir creando empleo, para seguir produciendo miel, que es lo que ellos quieren. Óigame, es una chilata, por Dios. El presidente les dice, yo prefiero donarles, que el gobierno les done el dinero, que prestarle para después tener que condonarle la deuda, que era lo que ocurría aquí, que los gobiernos anteriores les prestaban a la gente, venía el ciclón, pasaba lo que ocurría, venía la sequía, se dañaba o no se dio bien la cosecha, y entonces resultaba que la gente quedaba endeudada. Y después venía el Salvador Balaguer, o el Salvador Hipólito, o el Salvador Guzmán, o Antonio Guzmán, a salvarlo y a decirle, no, condónenle eso. Sí, es como dice el presidente, el Estado le condona, pero no se borra de los libros, usted queda debiendo, usted queda con la deuda realmente, su crédito queda empeñado, su palabra queda empañada. Esa es la realidad. Mejor es que el Estado le preste al 0.5%, como lo está haciendo el presidente. Le está prestando al 0.5%. Que es el 0.41 mensual. Lo que quiere decir que la gente adquiere la responsabilidad de pagar por encima de cualquier cosa, adquiere el conocimiento de cómo administrarse para pagar, cómo administrar todo, en fin, porque además va la asistencia, no es solamente que te presto, es también que te mando los técnicos para que no te vaya mal, para que aprendas cómo administrar tu empresa y cómo hacerla crecer, que lo que le conviene al país es que tu empresa crezca, es que tu asociación crezca, es que no emigres desde la frontera para la capital o para Santiago o para ningún lado, porque puedas vivir ahí, donde tú naciste, donde te criaste y donde están todos los tuyos. Ese es el país importante, el país de la gente que emprende, el país de la gente que crea y el país de la gente que progresa con su trabajo, con su esfuerzo, con su asociación. Ese es el país que vale la pena. No es el país de los vociferantes. Una serie de gente que lo que anda por ahí es vociferando. Vaya usted a ver cuánta cosa vocifera esa gente. Sí, señor. Por suerte, hay que decirlo. Digo, unas van de cal y otras de arena. Ajá. Sí, y nosotros tenemos que unirnos a todos, a la sociedad dominicana, que ante el fallecimiento de un ciudadano, de un empresario como Rafael de Jesús, ¿verdad? Rafael de Jesús Perelló Abreu, pues hay que decirlo, por eso no está Kenia hoy aquí, por cierto, porque en general, digamos que este señor, pues su deceso pues ha conmovido no solo a la sociedad de Banileja, sino a la sociedad dominicana, porque entre otras cosas, y es bueno ponerlo aquí, presentarlo en esta toma, que muestra hasta qué punto pues también él podía reunir un espectro bastante amplio y diverso
de la sociedad dominicana. Ahí le vemos en una foto entre amigos, entre el presidente Danilo Medina y el presidente Hipólito Mejía, compartiendo en una ocasión a propósito de un encuentro nacional de productores de café. Don Rafael Perelló, Masucito, ¿verdad? Porque a su papá era que le decían Masú, quien fue el fundador del mayor emporio cafetalero, industrial y comercial del país, el Café Santo Domingo, esto a mediados del siglo XX, después de la segunda, después de la primera mitad del siglo XX. Y como ustedes ven, pues, esto ha conmovido, insisto. Nosotros agradecemos a la familia Perelló el apoyo que le da, que le brinda a esta institución, como lo hacen con muchas otras instituciones comerciales y de cualquier naturaleza. Y es un ejemplo a poner, Ramón, porque se trata de alguien que ciertamente, velando por sus intereses, los de sus familiares y demás, sus capitales, pues entendió el rol también del empresariado con respecto a sus comunidades, a las comunidades donde tienen enclavadas sus empresas, y con respecto al conjunto social y el papel que él también entendía debían jugar los empresarios, que era el de armonizar o ayudar a armonizar los distintos intereses, protegiendo los suyos propios, pero con un sentido amplio de la vida social, ajeno a los sectarismos que caracterizan la vida política en países escasamente desarrollados como el nuestro, o tardíamente desarrollados como el nuestro, porque tampoco es que estamos en esta condición, no estamos, ¿verdad?, crucificados ni empalados en el pasado. Ya como sociedad nosotros tenemos otro nivel, que es quizás el que expresa en general la sociedad cuando lamenta el fallecimiento de Rafael Perelló. A todos ellos, a su esposa, hoy viuda, y a sus hermanos, y a sus... pues vaya nuestra más sincero y sentido pésame. Miren, ni siquiera podía opacar esa pena del fallecimiento de don Masucito. El hecho de que ahora se revela que el padre Rogelio, en realidad, debajo de la sotana lo que tiene es un hierro. Un padrote. Es un padrote. ¿No? El padrecito no, es un padrote. Y uno supone entonces que ese ha sido declarado. Sabrá Dios, ¿verdad?, lo que puede acontecer. También de eso tiene que aprender la sociedad dominicana, de ese tipo de personajes. Así como tenemos que aprender del fallecimiento de una persona como don Rafael Perelló y el rol de una empresa patrimonial como la de Industria Banileja, Café Santo Domingo y demás, hay que aprender de este tipo de personajes que cuando en cualquier momento pues podía aparecer con un látigo dándole pela a todo el mundo, así mismo, ¿entiendes? Entonces hay que aprender también de estas incoherencias que acontecen ante la vista de todo el mundo.
Y bueno, ya se encargará la iglesia de saber cuál es el pecado que tiene una violación como la de, ¿cómo se le llama eso, Ramón? La de, que no es de abstinencia. Celibato. El celibato. Aprender del celibato de Rogelio, que es asigún, como dicen los cibaeños, ¿verdad? Que siempre o casi siempre ha sido asigún. Bueno, asigún, pero para que no le anden dando pela a los demás, que no le anden dando pela a los demás, que es lo que uno aspira, que se sea generoso, se acepte en la presencia y a los demás tal cual son. Diversidad. La diversidad, exacto, que se acepte la diversidad. Lo cierto es que después del lamentable deceso de don Masucito, y claro está, del escándalo del padrote, no hay nada más interesante que haya acontecido en este fin de semana. O sea, cualquier otra cosa ha quedado opacada, incluyendo el hecho de que es muy bien organizada una cosa en donde, sin embargo, en Santiago no se votó. 14 provincias. Y en 14 provincias no se votó. Y vaya a ver ustedes si ahí se votó y si se puede celebrar algo. Eso es el indicador de que a qué estamos nosotros abocados. Independientemente de los padroncitos, porque era bastante fácil. ¿Verdad? Mi querido respetado amigo, don Tony Raúl, no ha garantizado que se vote en 14 provincias, entre ellas la Ciudad Corazón, en un evento pagado de alguna manera, porque estoy convencido de que fue así, organizado por la Junta Central Electoral. Porque a todo esto sí se involucra a la Junta Central Electoral, cuando les da la gana, naturalmente. Que por cierto es la misma que ha confirmado la existencia, la declaración del nacimiento del Hijo de Dios. No. El hijo de Rogelio. Es de Rogelio. Que es un hijo de Dios, además. Sí, es un hijo de Dios. El hijo de Dios. Claro que sí. Que usted con un padroncito, pero el suyo, pero con el apoyo de la Junta Central Electoral, que dio la logística, que dio toda la logística de esta cosa, que al final de cuentas, de 32 provincias, no se vota en 14. Y el pobre Chubaque anda por ahí, que no sabe qué hacer con aquello. Además le han dado una pela de calzón quitado. Según la votación, sacó un 13%. Sacó un 13%. Algo así. ¿De cuánto? De un padroncito chiquito. Chiquito, claro. De un padroncito chiquito. Pero eso es parte entonces es un indicador bastante claro de a qué que están abocados, a qué está abocada la sociedad dominicana hoy. Que a la de poner la paja de un lado y el grano de otro, y advertir lo trágico, lo catastrófico que podría ser poner en manos del Estado, el Estado dominicano y el gobierno, en manos de alguien que ni siquiera con un padroncito, ni siquiera con los cuartos y el apoyo de la Junta Central Electoral, y después de muchas posposiciones, pueden presentarle al país una imagen organizativa, una imagen democrática, confiable, porque de eso es que se trata. Mis cuartos se están perdiendo, están echados por ahí. Mi cuarto, cuando digo mi cuarto, es que la Junta Central Electoral gasta dinero de todos nosotros. Y en la democracia hay que invertir dinero en eso, es verdad. ¿Es costosa? No es costoso nada. Los incompetentes la hacen costosa, innecesariamente, la democracia. Y te tienen que jugar con los cuartos de todos, pero para un padroncito familiar,
donde dos personas se pueden poner de acuerdo, ciertamente, en el desacuerdo. Se ponen de acuerdo, y esto es mío y esto es tuyo. Esto es mío y esto es tuyo. Y ese mamotreto, entonces, es el principal indicador de lo que estaríamos haciendo si nos ponemos en manos de gente que no es capaz de organizar ni siquiera con un padrón chiquito una convención interna. Normal que se vote, ¿por qué en la mitad de la provincia no se vota? Con el padroncito eso, que eso no es nada, porque que digan con cuánta gente que están jugando ahí a la democracia. Y yo lo siento mucho por gente a la que admiro y respeto, como es el caso de Fernando Durán, de Tony Raful y de José García Ramírez, que aún vive. Qué penoso y triste espectáculo, pero indicador de por dónde que debemos seguir o hacia dónde no nos debemos dirigir. Y qué pena que en este contexto de congoja nacional por la desaparición de Masucito Perello, y naturalmente de regocijo ante la llegada del hijo de Rogelio, hay que celebrar este natalicio, claro está. Tenga uno por igual que detenerse en estos detalles de la vida provinciana que aún tenemos, en donde a la oposición se le hace tan difícil votar con su padroncito y sancocharse en su propia salsa, como dicen. Si es que yo, ya que usted ha hablado tanto en el día de hoy, yo pienso que hay que, bueno, por igual, si fuese el caso, felicitar a Putin por haber sido reelecto con un 75.1%. Y va a un cuarto periodo, que sería tipo cuarto periodo al que pretenden otros aquí, un cuarto periodo. Pero Putin va a un cuarto periodo que lo convierte de nuevo, o lo fija como presidente, hasta el 24. Es un cuarto periodo, pero hasta el 24. Es decir, que los periodos allá son ¿de cuánto? De 6 años. De 6 años. Aquí Que no es como los periodos de aquí, que sabemos que son de 4. de 4 menos 2, porque los últimos 2 son de recojan que nos vamos. Recojan que nos vamos, que llegó el capitán y mandó a parar, porque ahora viene para un cuarto periodo. Sí. ¿Verdad? Recojan que nos vámonos, que nosotros no podemos seguir más allá de un segundo periodo o de un tercer periodo. El que viene, el que quiere un cuarto periodo. Claro. ¿Verdad? Pero Putin, sin duda, con Qué la malo que votación usted de quiera. la gente, de un 75% de la gente en Rusia, pues acaba de ser reelecto nuevamente reelecto, y habrá mucha gente que se esté rasgando las vestiduras, como dicen, con esto, porque parece que la tendencia no es solo por allá, por Europa y Asia, sino que hay una tendencia que los pueblos marcan al movilizarse políticamente, que es la de garantizar la continuidad y la estabilidad de las políticas públicas y por lo tanto de los gobiernos y de los estados, que es un tanto, a pesar de la ola golpista, es un tanto lo que la población ha visto, es que no podemos estar jugando al caos por razones ideológicas, políticas o que se quieran, no podemos jugar al caos, hay que seguir haciendo las cosas, corrigiendo
lo que hay que corregir, haciendo lo que nunca se ha hecho, ¿verdad? Y pues permitiéndole a la gente que participe. Y creo que de esta visita que usted hablaba, y hay que destacarlo, de esto se trata. El presidente llega al sitio por cierto, donde hay una señora ahí que es capaz de cualquier cosa, que participó. Y dijo, ¿y dónde podemos reunirnos con los comunitarios? ¿Dónde podemos juntarnos? Y mírenlo ahí, donde la glorieta de ese parque municipal, ¿cómo se llama el sitio? Restauración. De restauración, que ya, lo dijo Ramón, tiene 125 años restauración. Dijo ahí un Dijo historiador de la zona. Un historiador de la comunidad. Miren ahí, sin mucho protocolo, esa es la señora de ahí, que también participó y pidió y demandó obras. Pero hay que destacar esa relación horizontal entre el gobernante Danilo Medina y la gente de las comunidades. Gente comunes y corrientes del pueblo, gente preocupada como comunitarios por las condiciones en que desenvuelven su vida. Y esto es lo que habría que rescatar de todo este fin de semana, porque en realidad lo más importante es seguir alimentando esa relación horizontal entre el gobierno, y ahora se le dice comunitario, y la sociedad en sentido general. Porque solo, y aquí vengo, solo con la participación del sector privado, de ese sector privado que tiene la sensibilidad, que tiene la responsabilidad que tenía don Masucito Perello, con ese empresariado, consciente de su rol en una sociedad dominicana ya moderna, con grandes retos y con grandes taras, pero una sociedad en progreso, con una sinergia nacional que nos conduce a alcanzar nuevas metas y nuevos triunfos como sociedad. A esto hay que vincularlo entonces con el rol de los gobiernos, en este caso de un presidente como Danilo Medina, que no como cualquier presidente, que no como quien está por encima de todo el mundo y ve con desdén a los de abajo, sino con quien es capaz de compartir, sin previo aviso, si se quiere, en un parque municipal, en este caso en Restauración, por allá, por la línea noroeste, y hacerlo de tete a tete, como se dice, face to face, en este caso con quienes hay que establecer la relación ciudadana entre gobernantes y gobernados. Y eso es, para serles sincero, a lo que hay que darle continuidad. A eso es que hay que darle continuidad. Y eso es lo que valora la gente. El que a ella se le trate con dignidad, con respeto, con cariño y con solidaridad, que es en lo que está empeñado el presidente Danilo Medina y lo estará hasta el último momento de su gestión gubernamental. Vaya pues nuestra salutación a todos a propósito de lo que ya hemos hablado. Y debo entonces concluir aquí mis comentarios para que dentro de unos minutos pues podamos recibir a nuestro invitado,
que es también la expresión de eso que haya venido sucediendo en el país, que es la de que hay una parte de la gente que se dedica también junto con el gobierno a hacer el bien, a aportar su propio grano de arena en esto que es redimir a quienes han sido durante décadas relegados, abandonados a su suerte, y a cargar sin posibilidad de solucionar cosas tan vitales como, para serles sincero, como la vista, a darle luz de nuevo a quienes no la tienen, a cantidad de niños con problemas que los han tenido y han convivido con esos problemas, pero por el abandono, porque la ciencia y el servicio que se puede hacer de ella o con ella como herramienta, están ahí y solucionan los problemas visuales de nuestros niños. Para hablar sobre este tema y el avance regional, nacional, de este importante programa que la Fundación Ramiro García, junto con la Presidencia de la República, desarrolla a propósito de suplir, insisto, los servicios oftalmológicos y de otro tipo a comunidades que nunca habían visto ¿cómo se dice? Nunca habían visto un profesional de la vista, un oftalmólogo, y que hoy reciben, y lo vienen haciendo desde hace ya algunos años, reciben estos servicios ahí mismo, en su escuela, en su comunidad, servicios que no solo de diagnóstico, sino de respuesta por igual, para corregir los problemas de la vista que tanto afectan a nuestros niños, que ya tienen desayuno escolar, que tienen buenos planteles escolares, que tienen ya mejores profesores, y lo tendrán en el futuro, pero que además niños que pueden aumentar su desempeño, su rendimiento escolar, si se detectan a tiempo las causas que hacen que el muchacho se le canse la vista, que no se pueda concentrar y que al fin y al cabo pues reprueban, y el maestro ni siquiera se da cuenta de que el muchacho lee mal, y por lo tanto todo el que lee mal entiende o no entiende lo que se le trata de transmitir, y porque es un círculo bastante vicioso y dañino. Estoy comiendo pero no veo. Primero era que ni comían ni veían. Ahora estamos comiendo pero no vemos. Bueno, pues se le está resolviendo o ayudando a resolver estos problemas a los hijos de los pobres de este país, que se llegó a pensar que no tenían ningún derecho y que lo mejor era abandonarlos para que se murieran o se fueran, como dicen, a la suerte de Dios. Así es que de inmediato vamos a conversar con el doctor Ramiro García Félix, quien es el presidente de la Fundación Ramiro García. Amor, servicio e integridad es el lema de esta institución. Así que un breve receso y volvemos con el doctor Ramiro García.